Ya amigos de Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes, estamos ya listos y dispuestos para comenzar el programa de hoy. Así que estamos comenzando hoy día un poquito eh, atrasado. Había algunos problemitas de conectividad, pero ya estamos aquí. Dani se tuvo que salir como chorrocientas veces, yo tuve que reiniciar el Stringer, Germán estaba peleando con su internet. No, así que de repente pasan esas cosas cuando vamos con programas en vivo y en directo. Ya, pero ya estamos acá, amigos, y vamos a comenzar el programa de hoy. Pero sin antes saludar a Germán. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo te ha ido? Ahí sí, perdón. Sí. Con estos chascarros que hemos tenido y ahora que para más remate se me quedó pegado el micrófono muteado, bueno, esperamos que todo salga bien y si no vamos a tener que gritar bien fuerte mierda, mierda, mierda para que todo funcione como corresponde con nuestro invitado, así que démosle nomás. Hola Dami, ¿cómo estás, Dami? ¿Cómo te ha ido? Hola, bien, gracias, antes que todo igual, gracias por la invitación aquí al programa, así que no, todo bien acá, ya estamos por fin ahí con todo el audio correcto. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vamos a ver un poco lo que está pasando en el mundillo de la historieta porque tenemos algunas sorpresas. Adelante. Pero lo pusiste al final. Ahora. No. Dale, bueno. ¿Qué se nos viene, Germán, con esto? Me están boicoteando el cómic. Sí. Me están boicoteando. Prepárate, Navi, porque te va a llegar a ti también, parece. Imagínate, si yo partí así, yo no quiero ni pensar cómo va a terminar tu presentación. Tu presentación, pero bueno, empezamos desde ya con estas 68 páginas de Escape de Vagón. Por favor, escríbanme quienes estén interesados, porque saben que no quedan tantas copias como yo pensé que quedaban, así que yo les aconsejo que se pongan de acuerdo, hagan su intención ahora que están volviendo de vacaciones y junten sus luquitas y apoyen al cómic nacional. Son 68 paginitas, 12 luquitas. Si me escriben por interno, se los envío con mucho cariño, con una dedicatoria y un dibujito. Ya varios han salido beneficiados. En estos días más o menos lo posté en las redes sociales que el día de la Comic Con, por suerte me escribían por interno ya que no estaba Yape, pero me escribieron para pedirme cosas, así que feliz por eso. Así que ya, no doy más la lata y ahora vamos directamente al invitado de hoy para torturarlo. Hola amigos de LDP Magazine, estamos con una grata sorpresa. Estamos acá desde Play Kingdom. Desde la próxima semana comienzan las tertulias literarias. Con nosotros va a estar Ingrid Guzmán y también Marco Fabián Cortés a partir de las 18 horas. Todos cordialmente invitados acá a Play Kingdom, el Palacio del Ñoño. Así que ya lo saben, comenzamos con estas tertulias este día sábado. Así que todos son muy bienvenidos. Esto es en General Holley 134, Providencia, a partir de las 18 horas. Así que esperemos que esto funcione, porque la idea es llevar distintos autores, tanto del mundo de la literatura, del mundo de la historieta y de un montón de otras partes más que vayan surgiendo por el lado y que tengan un contacto más directo con el público, en un ambiente bastante grato y cuando se llama ñoñístico, como le digo. Así que eso. Ya, vamos a comenzar el programa de hoy con nuestro amigo que tuvo la paciencia de esperar, ¿no? Y vamos a ir haciendo una pequeña introducción, ¿o no, Germán? Una pequeña introducción. Ya, pero vamos al tiro ya. Espérate. Bueno, ya. Ocurre, Dami, que nosotros estábamos conversando durante estos días con Roberto, que en el fondo hay una situación bastante particular al respecto cuando hablamos de historieta chilena y que yo creo que era súper atingente ya que te teníamos invitado, que el asunto pasa directamente
por toda esta mezcla que mucha gente a veces la mete en un mismo saco, que es la tira cómica, el humor gráfico, la tira diaria, la historieta, y como que todos piensan que todos hacen lo mismo, que todo funciona igual, y aunque son parientes, algunos más cercanos que otros, tienen lógicas absolutamente distintas, porque hacer humor gráfico, muchas veces sintetizar en una pura viñeta no es tan fácil. La tira cómica, como un par de ejemplos que vamos a ver por ahí, va a pasar directamente por el asunto de contar en 3, 4 viñetas en una tira típica de diario y un poco hacer reír, pero al mismo tiempo hacer reflexionar, porque claramente yo creo de que vamos a llegar a ese punto contigo, ¿cierto? Una reflexión social, a veces política, a veces es religiosa o de otra índole, bueno, dependiendo, puede ser etario en el sentido, no sé, pues de que habla de, ponte tú por poner un ejemplo que no está hoy día, de Don Serapio, de que tiene que ver más con el humor de los adultos, los abuelitos, bueno, en fin. Y todo se mete al mismo saco, y yo creo que hay un par de puntos que queríamos dejar en claro con Roberto, que eran como cuáles son las bases de cada uno para, por decirlo así, nivelar el terreno. Dejar en claro, ¿cierto, Roberto? Un Así es. ejemplo más o menos de dónde parte cada cosa. Sí, Así a que ver, sí, vamos viendo de a poquito, porque, a ver, eh, nosotros cada vez que nos enfrentamos, ya sea charlas, seminarios, presentaciones en el mundo de la historieta, todos terminan metiendo todo en el mismo saco, como dice Germán. A mí me ha tocado estar haciendo varias presentaciones en distintas universidades de repente, y el moderador o la persona se empieza a ir por las ramas muchas veces, los compañeros de mesa, y empiezan a irse directamente a hablar de Topase, empezar a hablar de humor político, social, como si estuviera todo metido dentro del mismo saco. Pero en realidad no es tan así. Pero ¿por qué puede haber esta confusión? Porque tenemos que trasladarnos más o menos a principios del siglo XIX, cuando empiezan a aparecer estas primeras revistas de actualidad, así, de humor, tanto de crítica social, con algo de infantil y una estética a nivel de dibujo que es muy parecido a lo que se está usando en Europa y Estados Unidos, aproximadamente. Entonces, esto ha hecho que muchas veces la gente tienda a meter todo dentro del saco, ya que la historieta en general está dividida por género y subgéneros, y el humor gráfico o humor político tiene sus propias, ¿cómo se llama? Normas, leyes, por llamar la manera de estar más o menos relacionándose con el ambiente. Las primeras revistas que nosotros empezamos a ver por estos lados, de un corte más criollo, alejándose un poquito, pero manteniéndose esta estética tanto norteamericana, europea de otros lados, son revistas como Luz y Sombra, imagínate, Luz y Sombra con I en vez de Y, ya, de 1909, el diario Ilustrado del 2002, La Comedia Humana de 1904 y Zig Zag de 1985, entre otros. Ellos son más o menos los que comienzan a dar esta patada inicial. Y aquí también tenemos otro problema, que se dice que el padre nacional de la historieta es Von Pilsener, este personaje creado por Luxing, que era el sacerdote y pintor Pedro Subercasó. Esto se publica en la revista Zig Zag entre 1906 y 1907. Fue bastante imitado en distintas partes, y también tomó de distintos otros lados el humor tratando de imitar lo que estaba pasando. Pero a la hora de hablar tanto como de cómic, acá lo que tenemos son una serie de ay, se olvidó la palabra, ¿no? Dislásticas, las cuales no utilizan globos, que es la comunicación habitual, como fue con el Yellow Kid, que es el primero, el que comienza todo esto, cuando en la unión del nuevo fonógrafo vemos con la unión palabra, y se empiezan a unir de cierta manera de una viñeta a otro a través de estos globos, y empieza de esta manera la comunicación y la narrativa gráfica de una manera muy, muy primitiva.
Irónicamente, simplemente se usó una sola vez, no se volvió a usar hasta un par de años después, y fueron los pilluelos los que realmente ellos podrían ser realmente considerados como los reales, los que comenzaron con la historieta tal cual como la conocemos, pero históricamente dejaron al nuevo fonógrafo en esta lista. Entonces, al tener este personaje chilense, ya empezamos a ver que también son de un corte muy político, muy social, bastante entretenido. Y así vamos pasando algunos años y vamos viendo que empiezan a haber distintos problemas. Nace la clase media, la clase aristocrática sufre algunos problemitas cuando empieza el salitre a irse abajo, aparece el salitre artificial, y empiezan a aparecer estas revistas y personajes de humor clásico, y como decía Germán, definitivamente aparecen estas revistas como Topaz y otras que empiezan a ser bastante del corte político y social, que empiezan a, en cierta manera, a ganar terreno rápidamente a través del tiempo en Chile. Así que eso es como un pequeño resumen de todo esto, y podemos ir viendo otras imágenes que también mandó Germán por estos lados. No sé qué te parece, más o menos como este pequeño resumen histórico, Germán, antes de comenzar a hablar con Dami. Sí, yo quiero agregar otro dato que no es menor y que en el fondo hay que recordar que la Aurora de Chile, allá por el También. 18... Ahí yo te lo mandé exacto el año en el correo, pero creo que era 1810 por ahí, que la máquina la trae Carrera cuando viene su gobierno, empieza a sacar la Aurora de Chile dentro de su época, y ahí en la Aurora de Chile por primera vez sale una caricatura donde dibujaba a Bernardo Higgins, si mal no me recuerdo, con Simón Bolívar. Sí, a ver, aquí está el dato específico. Dice, es muy conocida la primera caricatura política de Chile independiente, donde aparecen O'Higgins y San Martín, entre Eso. dos dirigentes, arreando a los pueblos de Chile como un rebaño, explica el historiador y académico de la USMC, Tomás Cornejo. Se le atribuye a José Miguel Carrera, aunque parece que no hay certeza sobre su autoría. La Carrera tenía una especial atención por la prensa. Durante sus días luchando por las armas del rey de España contra Napoleón, siguió los periódicos británicos. Luego, durante su gobierno, adquirió una imprenta traída por el sueco Mateo Arnaldo Hotbell, en la que se imprime el primer diario de Chile, como decía, La Aurora de Chile, de 1812 a 1813. Y durante sus días en Estados Unidos adquirió una pequeña imprenta que llevaba consigo en sus años errantes en Argentina. Desde esos días, la sátira se volvió un recurso más en la lucha entre las facciones. Tras la abdicación de O'Higgins, los insultos y los versos satíricos llenaban páginas en periódicos de existencia efímera, como El Canalla y El Hambriento, en que se ridiculizaba a los rivales políticos, sean pipiolos o Pelucones. Sí, o pelucones. Sí. Yo le decía a Germán cuando estábamos conversando de esto, que yo tenía un dato que era bastante interesante, que, a ver, yo cuando hice mi memoria, cuando terminé de estudiar todo esto, recuerdo que un periódico comentaba que uno de los primeros caricaturistas en Chile fue justamente Bernardo Higgins, quien hacía panfletos contra San Martín y los demás. Y acá nos dice que es inverso. Entonces también con el tiempo estas cosas se han ido aclarando, han aparecido nueva información y no tratan al voleo como ha estado hasta hace algún tiempo. Oye, Carlos Alberto nos está saludando, nos dice, Sí. muy buena noche, Saludos, cabros. Carlitos. Dice Germán, Roberto y al señor invitado. Lo mismo, aquí conectado, escuchando y mirando. Así que eso, ya, dale Germán. Claro, en el fondo era bueno dejar estos puntos en claro porque, a ver, claramente el humor gráfico es una imagen y un texto referido a lo cual nos vamos a entrar a reír. La tira cómica, estamos claros, ya lo dijimos al principio, una secuencia de viñetas. La tira diaria también, nada más que de aventura. Y la historieta, dentro de la historieta hay muchos géneros que esto abarca, ¿cierto? La ciencia ficción, en fin, etcétera, etcétera.
Pero es bueno tener claro estos puntos y es bueno entrar a debatir también con el tiempo. Hay tal vez alguien que quiera hacerlo más adelante, tratar de ver el sentido de ir a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional para ver las que tienen que estar información guardada de la Aurora de Chile y poder chequear estas caricaturas, porque de ser así, el humor gráfico en Chile, por decirlo así, sería bastante hace muchos años atrás de lo que se piensa. O sea, estamos hablando de 100 años de diferencia. más o menos. Que se empieza a hablar de One Piece, las publicaciones y todo eso, todo dentro del siglo XX, pero por lo que vemos sería desde el siglo XIX. Entonces, ojo con estos detalles porque en el fondo marca una tendencia y acá enganchamos con nuestro invitado que no nos hacemos esperar más para que hable todo lo que tenga que hablar, que es el humor gráfico ha estado dentro de nuestra vida como país desde los principios mismos de la independencia, desde que empezamos a salir adelante. Y en el fondo, tal vez por eso, la otra vez me decían muchas personas de distintos países y de editoriales que claramente algo que lo que mejor se vende y lo que mejor la gente le gusta tener es el humor. Y yo creo que para esto, claramente nuestro invitado nos puede decir, ¿es así, estimado, no? ¿Le va bien con sus publicaciones? En Sí, fin. hola, bueno. Sí, el humor es que este tipo de cómic, de humor gráfico, el que hago yo por lo menos, que es de actualidad, de cosas que pasan en el día a día, la gente se siente muteada, una manera también de desahogarse. Pasan un mal día y ahí me me hiciste el día con la viñeta. También para alegrar un poco todo el día a día de alguna persona que le pasó algo y ahí con una viñeta alegran ahí un ratito, por lo menos le doy un poco de alegría a ciertas personas y todo. Y a propósito del otro tema también, de lo que hablan de los tipos de humor gráfico, las cómics, a mí me confunde. A mí ahora, hablando más de actual, a veces me tratan, mira, ahí hay el niño que hace memes. El Y ahora niño que empiezan viñetas de humor gráfico. Yo trato de explicar, pero ya a veces dijo, ya, disfruten nomás los memes. Ya. A veces he explicado que no, los memes son diferentes, ¿no? Pero al final ya disfruten nomás. Pero eso me pasa también en las ferias, el libro que dice, mira, el niño de los memes, o mira un meme. Están metiendo ya nuevos términos, lo más actual, y metiendo esos términos ahora también, mezclándolo con humor gráfico y todo, pero uno se ríe nomás con eso. Oye, Dami, Es como y la gente agregar. que te hace, la gente que te hace este comentario de que eres el niño de los memes, son personas de qué edad promedio, mamá, papá, jóvenes, como, ¿cuál es el formato como para... No, son joven adulto, bueno, 40 años, de mi edad más o menos, sí. Y niños, obviamente, entre niños de 12 años y personas de 40, sí. Joven. Pero así en buena, o sea, le dice, mira, ahí está el meme, mira, esos son memes, y le explican, mira, hijo, esos pósters que están ahí son memes. Y empiezan así, y uno, no, me río, no, así, pero a veces le explico, le trato de explicar el contenido más de fondo, pero son ahí cosas que, que se escuchan en ferias. Sí. Oye, no por pelar, pero muchas veces nos hemos topado en distintas partes. Como tú dices, hablan del meme, hablan del monito, porque en Chile, por lo general, dicen, los monitos animados, y dicen, no, pues no son monitos, son dibujos animados. Y uno trata de corregir a estas personas y se sienten de repente pasadas a llevar, en vez de sentirse, oh, gracias, me están corrigiendo bien para no seguir equivocando, estoy aprendiendo algo gratis o lo que sea, como que se molesta. ¿Te has dado cuenta que se sienten como molestos muchas veces estas personas? Sí, es que depende de la persona, porque me ha pasado, de hecho he hecho viñetas criticando un poco de lo que hay, son solo monitos, tan caros, si son solo monitos, y ha pasado, hay personas que miran en menos el tema y dicen, pero si esto lo puedo hacer yo en la casa, y empiezan a tirar para abajo el trabajo, ahí yo le explico bien, de lleno, al tiro, no, esto es un trabajo de fondo, porque se alejan nomás solo del stand. Es como que depende cómo lo tome la persona. Yo les trato de explicar, no, esto es un trabajo gordo, lo hago, es tiempo, dedicación,
práctica y le trato de explicar todo el tema, pero hay personas que se lo dan bien, otros mal, ahí depende el tono que lo diga la persona, porque hay de repente hay niños o personas que dicen, mira, son bonitos, pero lo dicen con una manera inocente, sin mirar en menos. Pero Claro. hay otras personas que le tiran tiran el comentario mala, ay, ¿cómo? Y esto, y vives de esto, y te dan plata por esto, como tirando la mala onda. Y ahí ya son esas, ahí me doy al tiro a explicarle de lleno a la persona, antes que siga ahí tirando, pero son los menos, eso es lo bueno, que no son la mayoría de la gente que visita ahí el stand. Qué mala, qué mala, sí. Oye, y por lo mismo, Dami, yo me he dado cuenta que tú tienes un cartelito siempre al lado de tu mesa, o por lo menos las últimas 2 veces que yo he pasado por el lado de tu mesa, que algo así como no atiendo hueones, no atiendo una cuestión así. Ah, sí, un personaje, el gato Memín, que saqué con la frase pase largo, no atiendo hueones, que es curioso, todo dice, uy, qué fuerte, de repente dice, pero ha sido el personaje más vendido, la frase afiche, en Tazón la gente se mata en la risa. Y cuando alguien no, o sea, pasa nomás, le digo, y le apunta al letrero, se ríe también, se lo toman con humor. Eso es lo bueno, que Bueno, el que ha leído el letrero, el 99% de las personas se mata en la risa o se lo lleva. De hecho, tiran la talla. Esto lo pondría en el trabajo, lo pondría en la entrada, en la puerta del jefe. Así sería buena Qué bueno, sí, qué bueno. las ganas no faltan. esto Sí, con humor. sí, ¿No? sí. Oye, ¿cómo tú entras a este mundo? ¿Te llamó la atención desde pequeño? Porque, bueno, Ah, la mayoría de nosotros crecimos leyendo cómics, leyendo ciencia ficción, leyendo de todo un poco. Vimos la segunda, ¿cuál se llama? Oleada que hubo con Topace, pero no nos dio la intención como de seguir este camino de humor gráfico. ¿Cómo tú entras? ¿Qué te enamoró de todo esto? sí, el camino fue largo, pero llegué a lo que quería. Yo empecé de chico, bueno, que como a muchos nos pasa que de chico, rayando los cuadernos del colegio con caricaturas de los profes, de los amigos, las familias. Me encantaba dibujar a mi familia con caricaturas. Empecé con caricaturas primero. O de animales, leía muchos libros de animales, por eso tengo personajes animalísticos por ahí. Y ya del colegio de humor, indirectamente ya ahí ponía el humor de fondo, que eran, no sé, paseos de curso que hacíamos y inventaba historias en que los amigos se peleaban, no sé, pues, y los repartía en el colegio, así como repartiendo las viñetas ahí en el colegio, y ya dijo, no, esto es lo que me gusta, dije, ya, tengo que hacer algo con esto y darle con todo. Yo soy, me vine después a profundizar el tema. Y bueno, estudié ingeniería comercial, quería estudiar algo más relacionado con diseño o con ilustración, pero la típica comentario que dicen, te vas a morir de hambre, no vas a poder vivir de esto, así que ya. Estudié ingeniería comercial para tener una carrera no más para cumplir, la verdad, no es para desarrollarme, dije no, porque el dibujo es mi pasión y lo que quería, y mis referencias de ese tiempo no es más que de cómic, bueno, Condorito, más 100 colecciones de Condorito, así que un gran referente ahí, Pepo. Barrabás también tenía harta colección, y revistas DIN Internacional, Garfield, tiras cómicas de Garfield tenía hartas también. Pero también los dibujos animados, Cartoon Network de esa época, de los 90, veía mucho Pinky Cerebro, los Looney Tunes, toda esa serie de animados, los Simpsons también empecé a ver. Por eso mi estilo también indirectamente son ojos grandes, así bien. Y ahí está Looney Tunes, las referencias que tengo de esos dibujos animados. Y ya el 2015 me vine a Santiago y ahí ya me lancé con todo en el primer libro. Y ahí me he ido por un libro por año, por el estallido social, por ahí fue como el pic que tuve, por las viñetas sociales que empecé a hacer en Twitter sobre todo, y ahí empezaron a viralizarse. Yo creo que esa fue la época que empecé a subir y metiendo más en el tema social, en cosas cotidianas, del día a día, con la gente. Por ahí también fue el cambio brusco que hice de empezar así, como viñetas más como más chistes normales, al tema más social. Ese fue el salto que di para que ya se llegaran a viralizar más en redes sociales. Sí. ¿De qué parte tú eres? De Antofagastas. Ah, Antofagasta, ya. Sí, ya, porque tengo Y me amigos de vine, Antofagasta ya, y sé que hay algunos que no les llegaba nada. Entonces yo creo que aquí no era tu caso, tú tenías la posibilidad de ver, aunque sea el diario, alguna revista que te llegara a la mano.
Sí, ahí me las conseguía a medida que podía, y tenía la colección ahí de revistas, o que tenía un kiosco, me acuerdo, de la infancia, que se conseguía todas esas revistas. Así Ya, que ahí tenía la colección. perfecto, perfecto, perfecto. Sí. Los amigos acá nos están saludando. Nos dice Gabriel, dice buenas noches, Germán y Roberto, saludos, amigo Lamivago. Y acá también nos dice Carlos, los niñitos de cristal, pues Roberto, el Lamivago es un genio, mira, se tratan súper bien, así que sí, sí. Gracias, Carlos. Carlos dice Bernardo King era un hueque. No, ya, ya empezamos. Empezar. Sí. No, lo que yo me desayuné, que no me la sabía, era que, a propósito de O'Higgins, que era ateo, ¿sabías tú realmente eso? No, Ahí tenía un dato curioso, era ateo. Así que, sí, y que la historia justamente lo ha transformado, le han cambiado inclusive muchas cosas de su vida y que no son reales. O sea, yo me desayuné con el cuento cuando me enteré de esto, dije, oh, mira, buen dato, sí, buen dato. Así que eso. Ya. Oye, ¿cuántas publicaciones tú tienes a tu haber hasta este minuto? Son 9 actualmente. Y una extraoficial que siempre lo comento, que deberían ser 10, pero esa 10, la menos 0 para decir, o la 0, que fue una marcha blanca que hice una publicación probando, para probar primero, antes de lanzarme con todo, porque igual era para... Bien, pero es como en ese libro era como una mezcla de todas las cosas. Empecé como muy desordenado y después empecé a hacer libros por temática, ordenándome, obviamente, con la experiencia que tuve con ese libro Marcha Blanca, que algunos lo tienen, de hecho es una joyita que algunos tienen ahí guardado. Y ahí ya me empecé a ordenar por libros por tema. Y ahí empecé ya a arreglar cosas, viñetas antiguas, empezar a modificar un poco ahí con el Sí. Oye, retroalimento. ya. Pero la mayoría son autopublicaciones, autogestión, ¿verdad? Sí, autopublicación. Traté de entrar a editoriales, pero fue un camino más... Estaba como ansioso, quería publicar algo, así que no pude esperar mucho y dije ya, ahorré plata con lo que trabajé de ingeniero comercial y ahí lancé el primer libro, con los ahorros ahí me lancé a imprimir yo. Humor Sí, Animal se llamaba el primero, el de animales. oye, sí, a Dani, ver, pero por lo mismo con el asunto de que tú tienes autogestionado, que yo también lo hago, lo encuentro genial. Y creo de que es la solución para muchas cosas de los que queremos contar cosas y podernos expresar sin algunas trabas o sin algunos problemas que nos entrega el mercado. Pero por lo mismo, últimamente, nosotros previamente hemos conversado el hecho de la situación que ahora están súper jodidos con los impuestos, están súper jodidos con la situación de empezar a formalizar este trabajo para quienes hacemos la autogestión, inclusive para la gente de que hace un fanzine, porque claramente hay mucha gente que por generaciones y por mucho tiempo ha hecho fanzine, sea en la universidad o en la facultad, ¿cierto? De X, hasta publicaciones, hasta la actualidad de que siguen trabajando en fanzine, lo cual yo también lo encuentro genial. Pero ahora con esta situación, ¿cómo lo has hecho tú? ¿Tuviste de que hacer iniciación de actividades? ¿Te la juegas con pagando un impuesto presunto? ¿Cuál ha sido tu carrera en la parte práctica? Porque claramente los autores chilenos, si tenemos que no solo sentarnos frente al tablero, sino que tenemos de que salir a venderlo, a promocionarlo, a distribuirlo. Entonces, ¿qué decisiones tomaste tú? ¿Lo distribuyes tú? ¿Te lo distribuye a alguien? ¿No distribuye a librería o privilegia a ciertos sectores? Bueno, todo ese tipo de cosas. Cuéntanos un poco, por favor. Sí, el primer punto, sí, yo empecé primero con el típico permiso que uno pide para vender. En mi inicio era así, pedir permiso del servicio de interno con el permisito que podías vender con un promedio que tú pagas ahí, obviamente. Exacto. Pero con el tiempo tuve que ya iniciar actividades porque ya era, esto iba ya, era mucho el trámite que había que hacer, así que ya, como hacer facturar, porque era entrar a librerías también, tenía que tener tema para facturar, obviamente, y todo ese tema. Así que, por un lado, igual, ahí ya fue el 2018, ahí ya me lancé
a iniciar actividades para poder ahí llegar a librerías también, no solo en ferias. Ya. Y bueno, ahí en ese momento eran boletas físicas y ya ahora menos mal. Me tuve que actualizar a la maquinita porque mucha gente, eso también lo vi harto en las ferias, dejaron de pagar en efectivo y se Claro. pierden ventas si uno no tiene la maquinita y todo el tema, y también tuve que actualizarse a los tiempos, y eso hay que hacer también. Así que ahí ya también con la maquinita, después la maquinita se actualizó sola para que las boletas se emitieran obviamente automáticamente, así que obviamente uno tiene que ir modificando sus precios, obviamente no. De hecho, yo empecé con 5.000 pesos el libro. Y después dijo, no, tan barato me decían después años después, no, tenés que modificar esos precios, es demasiado barato para la calidad de color que tenían los libros. Y es verdad, pues, y ahí con la experiencia también aprendí eso, así que ya ahora están a día 12.000 los libros que tengo. Y librería yo hace 2 años, un año, fue como la última distribución, pero me di cuenta que en las ferias libres, en mi caso por lo menos, a mí me funciona a mí, es como mi fuerte. A librería no es tanto, porque como soy muy independiente, un tipo de humor, como en librería es otro público, no me lo publicaban tanto, no me lo podían tanto en vitrina, otro. Así que me di cuenta que darle dura a la feria el libro. Ujú. Bueno, Pero tú estás en Santiago haciendo toda la distribución en este caso cuando vas, o viajas frecuentemente de regiones. No, voy a hartas regiones, de hecho estuve en Filsic, en Antofagasta, voy a Valdivia, voy a Valparaíso, yo solo me autogestiono todos los viajes y Ya. invierto en ese tema para ir a la feria del libro. Ese es mi fuerte, me di cuenta que es mi potencial, súper. Y amigas que tengo, pero así muy puntuales. Porque yo cuando pido de vuelta el libro ya lo vendo en un día, lo vendo al tiro en las ferias. Ahí me di cuenta que no, tengo que enfocarme en ferias del libro y emitiendo online, que fue por la pandemia, que ahí me tuve que también actualizar al tema online, que no tenía tienda en ese tiempo. Y ahí también fue una actualización. Gracias a la pandemia tuve que ahí también crear mi propia web para vender por ahí también. Oye, Y pero ya, con lo mismo, ¿Mm? por lo mismo, Dami, tuviste de que entrar a invertir o craneártela con alguien que te armara la web, de que te vea los Sí, papeles legales. exactamente. Tienes tu equipo, me imagino, entonces de ahí que te vas apoyando. En el tema de website, ahí hablé con un diseñador gráfico y que él mantiene la página hasta el día de hoy, desde la pandemia. Él Ya. maneja toda la página. Estoy con él siempre de todos esos temas, en ese sentido sí. Y tuve que hacerlo porque es que había que moverse, si no me quedaba sin hacer nada, sobre todo en tema de pandemia, que fue súper baja ahí, bajaron todos los temas de feria, ahí tenía que moverme. Así que en ese sentido, sí que me ayudó harto ese tema también. Y ahí ya tuve que tener las boletas electrónicas, tuve que actualizándome porque ya sí. ujú. Oye, ya que estamos hablando de emprendimiento, de cierta manera, porque ahora también Sí. te exigen que tú seas emprendedor también, porque no hay lugares como para poder desarrollarse principalmente en esto. ¿Te hubiera gustado de repente eh, que algún periódico te hubiera abierto las puertas para publicar tus personajes de humor gráfico? El, pasé por ahí, siempre fue directo al digital, a lo más diarios digitales, pero no es lo mismo que un diario físico te publique la tira ¿Correcto? cómica o la viñeta. Hubiese sido bacán, pero no pasó y ya, yo creo ya no, ya creo que ya es todo digital, ya no creo que vuelva el tema físico, ya no he visto mucho publicaciones de colegas que yo conozco ahí del mismo humor gráfico, ¿no? Que le publiquen en físico una tira cómica en el diario. No, y claramente en la actualidad los diarios ya salir impreso es casi imposible, o sea, Mm. no, Por dímelo eso, a mí, yo ya lo veo en la empresa, yo trabajo ahí en sí, Copesa y la sí, cuarta que vuelva a salir impreso, yo creo de que difícil. La tercera los fines de semana va solamente suscriptores y ya con exacto. suerte tiene un poco de humor gráfico de Herbie, que no sé si hasta Ah, la sí, actualidad sigue, porque capaz que en estos últimos años, yo que dejé de ver impreso ya la tercera, capaz que ya ni esté, entonces es triste el asunto, porque yo creo de que falta eso de que confíen un poquito
en esa página dominical, en esa página de humor de todos los días. Sí. Sí. Se ha ido perdiendo lamentablemente un espacio menos que podría actualizarse, no sé, de alguna manera. Ujú. La última noticia, por lo que tengo entendido, es como la única que sigue está sacando unas pequeñas páginas de cómic que son Condorito y Claro, los otros son Pulp. Ah, verdad. Es como lo único. Sí, tiene razón. Sí, Es como lo que está quedando, sí, sí, verdad. sí, lamentablemente es lo que va botando la hora, que no queda mucho más. Sí. Oye, ya que estás trabajando a través de la web, de las redes, porque la mayoría de tu humor es referente a humor nacional y de repente tratar de internacionalizarlo tampoco un poquito más para también enganchar con el extranjero, con los vecinos, con otras partes del mundo. No, es curioso porque en feria me han comprado brasileños, harto brasileños, unos 100. Y yo le pregunto a la IA, ¿quieren llevarse algo chileno? Porque tengo 2 libros que tratan de Chile. Quieren llevarse Ya. siempre un recordito chileno y temas también universales como las redes sociales, una crítica a las redes sociales, y eso afecta aquí y en todo el mundo. Por eso yo creo también por ahí tengo un par de libros que sirven para internacionalizarse. El de antisocial y humor animal, que es del maltrato, se lo llevan extranjeros, se han llevado esos franceses, brasileños, argentinos. unos- y yo mismo me sorprendo, bacán que le haya gustado. Y no ubican, le llamó la atención en el mismo rato que lo ven, se lo llevan, se lo filman y se van felices. Así que tengo ahí unos 3 temas más o menos que sirven para el área internacional. buena. Oye, Dami, y por lo mismo te me doy cuenta un poco que es algo que también conversaba con otros dibujantes en los pasados días, que parece que para el nicho, para los que hacemos autogestión y que hacemos este tipo de publicaciones, eh, eh, creo que el nicho nuestro ahora está ir a las ferias del libro o como actividades más de ese tipo, porque definitivamente yo creo que la mayoría nos sentimos como bien afuera de la Comic Con Chile, bien afuera de la mayoría de las actividades culturales que llevan la palabra cómic o manga o anime, porque en el fondo como de que al final es que algo que ya lo hemos conversado harto, que es un pastiche, que es entretenido, no, si no digo de que sea malo, pero al final como que el público que te puede comprar un libro tuyo es más fácil que se van a la feria del libro y no si estás en una feria donde al lado te venden poleras, juguetes, chapitas. Me imagino que de que para ti también te pasa lo mismo, ¿no? Sí, pero eso, como decía, sí, el fuerte a mí la Feria del Libro, ahora estuve en Feria del Libro en Antofagasta y en la Feria del Libro en Ñuñoa, y todo esperando comprar ahí. Estuvo súper buena en mi caso, por eso me enfoco harto en ese tipo de ferias, son como mi fuerte, me doy cuenta que ahí, Ujú, sí. Carlos nos dice por esto acá, están ahí, para así decirlo. sí, ¿Qué dice? mira, nos dice Carlos, eso, tienen que pelear, pues cabros, si ustedes son capos y tienen que volver a diarios que muestren que muestran pura weá, que vuelvan las caricaturas de una y menos locos cabezas con agua. Así que eso. Sería Eh, lindo. sería Sí, lindo. Sí. Oye, y de repente, es el ¿te punto, la Feria del gustaría Libro en mi caso, me estoy yendo harto. Bien, incursionar en otras áreas? Por ejemplo, recordemos, bueno, hoy en día con algunos programas podría ser un poquito más fácil. Una sonrisa con Lucas, ¿te acuerdas? Entonces, hacer algunas pequeñas animaciones tuyas. Sí, bueno, estudié animación yo en Canadá, así que, pero ahí sí que es harta pega, porque animar algo es como, ese sí que es pega, harta pega. Entonces se dan Lo un grupo de sabemos, trabajo, sí, lo sabemos. es que es mucha pega, es como que hay que darle con todo ahí. Ojalá, muchos me dicen, como mis personajes son animables, se podría hacer algo. De hecho, Ujú. unos cotas a un grupo de animadores, a un grupo. Hay gente que cree que le dice yo, no, ahí le explico que encontré animadores, al doblajista y todo, se armó un equipo de trabajo para crear esos trailers. Uno solo, imposible hacer eso, me demoraría
meses y años. No, Sí, ya estaría el libro antes del tráiler, así que, pero sí, sí, podría participar en un futuro. Tengo el conocimiento y he tenido un poquito de experiencia. Y entretenido los dibujos animados también, pues, animar y dar vida a un personaje de uno es muy llamativo. Sí. Sí, hoy en día por lo menos hay programas que te facilitan Bueno, sí. ¿cómo se llama? Animar, ya no es tanto papel, nosotros somos la generación de papel con Germán, éramos, y todo es papelito, pero hoy en día tú puedes colocar Perdón. el principio, el medio y el final del personaje y el programa te llena el resto. Pero si tú ya sabes animar, se van a mover muy bien los personajes, porque ahí peleamos por otro punto. Hay mucha gente que se mete al mundo de la animación y que creen que simplemente porque utilizan los huesos que se llaman hoy en día, como se mueven los personajes, están al otro lado y tenemos unas cosas, pero que son malísimas. Pero al tú saber ya animar, eso ya estás al otro lado y puedes hacer algo mucho mejor. Sí, es el tema del tiempo, que es mucho tiempo el esfuerzo ahí para crear algo así bien potente, como una historia así de 2 minutos, 6 minutos. sí. Oye, Dani, y tu formato con respecto a lo mismo del hecho del tiempo, ¿cómo es tu agenda predilecta como dibujante? En el sentido de, te levantas todos los días bien temprano y ves la contingencia y en base a eso sacas algo rápido, vas adelantando pega, tienes monos preparados y que los adaptas en el momento y que según el diálogo de lo que tengas que ver, porque El- claramente tú tienes un trabajo que lo subes a tus redes sociales, pero también tienes lo de los libros, entonces me imagino de que tienes que ir mediando, así como la agenda me dice, puedo hacer tantos dibujos esta semana y tengo que sacar tantas sí. páginas también, me imagino, ¿no? Sí, una mezcla de todo, porque hay viñetas, por ejemplo, del día a día, las que se suben. Esas a veces pasan en 10 minutos porque el chiste es muy obvio, te lo dejan en bandeja y alguien que no sé, un comentario que alguien dijo y el chiste es como que, toma, hágalo, no, el guión, te pasan el guión literalmente, ahí en Sí. 10 minutos. Ese es un tema. El otro, ya una preparada que quiero hacer, ahí me puedo demorar un día o casi unas 8 horas ya pensando, ¿no? La idea, tirando líneas y el guión, la lluvia de ideas. Esas son las viñetas normales cuando quiero hacer algo, ¿no? Que no sea de contingencia, que no salga en los medios. Ahí me demoro un poco más porque quiero ahí pensar un poquito más. Pero la mayoría, la que salen, cualquier noticia o cosas, como que tengo las chispas, estoy ahí, veo una noticia, se me ocurre algo, la noto y ahí la subo al tiro. Ese es como una parte del tema. Y lo de los libros, sí, pues ahí tengo que, de hecho, en el nuevo libro, en los que vienen, estoy pensando que no se han compilado ya. De hecho, el último libro es exclusivo, son viñetas que nunca he subido, que nunca voy a subir tampoco, van a estar solo en el libro porque hay que dar también un poco de plus. Ahora pensé, no solo compilado, porque a la gente Admira a novedades, alguien así que sí, sí, sí. Oye, admira a alguien en particular dentro del género ¿cómo se llama? Del humor gráfico. bueno, yo seguía harto al Alberto Montt, tenía los cómics mucho antes que yo me metiera acá. Bueno, a Mala Imagen también lo tenía ahí dentro del listado, al Carlos también lo ubicaba, el del Don Serapio, lo ubicaba, todo eso lo ubicaba antes que lleno acá a los cómics, los leía sus libros, tenía algunos, con los referentes más modernos, para así decirlo. Bueno, y de chico no, más que nada era con Dorito, cuando era más chico eran Barrabás, con Dorito, Pepo, y Kino igual, la Mafalda, alguna referencia ya más, Ujú. y más que nada eso. Pero lo más actual ellos tres, los mencionados que ya los tenía ahí Sí. en Oye, la época 2000 por ahí, sí, en los 2000. sí. Oye, ahora que tú te refieres a Kino, me hiciste recordar una vez conversando con él. Yo me he topado 2 veces con Kino. Entonces, fue el primer dibujante internacional que yo conocí, pero años después, ya cuando estaba bien mayor, me lo topamos por acá y un día conversando ahí, de patúo nos pusimos a conversar y él decía que, después también lo dijo en Challenge y en otro lado, que él era muy mal dibujante, que para dibujar la Mafalda muchas veces él mismo terminaba autocalcándose los dibujos. Eso era como anécdota, lo colocaba sobre una mesa de luz y trataba que mover un bracito, después un poquito más acá,
un poco decía como animación, pero era más robótico el sistema, porque realmente a mí me costaba mucho, mucho, mucho dibujar. Pero yo creo que esa libertad la encontró después cuando empezó a hacer humor, más dejando a un lado la tira Claro. de Mafalda. A mí me encanta, más que Mafalda, a mí, oye, honestamente, a mí Mafalda, ni chicha ni limonada, la respeto, pero No, no, a mí me gusta. no, no, a mí nunca me gustó, o sea, yo prefiero Charlie Brown, no pregunté por qué, pero prefiero Charlie Brown. Y cuando se llama, lo que sí me encanta de Kino es el humor, cuando se llama, los libros de humor Sí. y unas cosas, pero eso yo me rajaba de la guata riendo, una cosa me revolcaba, pero bueno, son cosas de gusto de repente, pero con más falta nunca enganché, bueno, no sé la cuestión, pero bueno, son cosas mías. Sí, raro, porque en realidad yo no soy muy adicto del humor gráfico. Ujú. O sea, me gusta verlo y todo, pero en sentido de coleccionar, me refiero a adicto de tener una colección completa y todo eso, no como de repente que tengo, no sé, pues, de Juan Jiménez o de Fraceta o whatever, es por poner un ejemplo. Pero sabes que Kino a mí me gustaba coleccionarlo harto y me reía mucho con Mafalda, encontraba súper bueno su visión bastante oscura y negra de la vida y al respecto de cómo te lo planteaba. Y bueno, y viendo los originales y todo, si tú dices de que le costaba dibujar, chuta, a mí me tocó ver en uno de los tantos viajes los originales y estaban total, o sea, yo lo encontraba de una factura impecable, o sea, un trazo bastante decidido, a eso voy, porque tú cuando calcas mucho y eres muy inseguro, se nota en el trazo la inseguridad. Ahora también, por otro lado, que me hiciste recordar cuando lo contabas recién también, Roberto, que aunque no lo parezca, hay mucho dibujo en la actualidad, mucho de franquicias, que en el fondo el dibujante se calca a sí mismo y se calca harto. Porque como sabe que la franquicia ya está aceptado el personaje X, Y o Z de una manera, en una postura, que para más remate la gente ya reconoce esa postura y que lo quiere ver con esa expresión, con esos ojos desorbitados o con esa sacada de lengua o corriendo de una manera muy particular que tiene el personaje, se autocalcan bastante. Mm. Y yo creo que, bueno, en la medida en que te estás autocalcando, yo no sé si es tanto autoplagiarse, Sí. porque en el fondo no es tanto un plagio, es tu obra. Y en ese sentido también hay que recordar otro caso importante que me he acordado muy fuerte desde la semana pasada, en el caso del cómic argentino Cyber Six, dibujado por Carlos Meglia, que dibujó no sé, de haber dibujado, no sé, es que la cantidad de páginas tenía que hacer 14 semanales, más el tomo mensual, o sea, no sé, se haber hecho más de 80 páginas al mes de Cyber Six. Él tenía todo un equipo de gente que trabajaba con él, los fondos aparte, los personajes Mm. en primer plano, los recortaba, los picoteaba, en fin. Y muchos dibujos de Cyber Six eran también con la lógica de mesa de luz, ya más o menos tengo resuelto esto y voy a hacer un movimiento aquí y allá, y ocupabas mucho la mesa de luz y mucho tomar una postura previa para hacer una siguiente. Y el arte era maravilloso. Entonces yo creo que es parte del trabajo. El problema es cuando tú te pones a calcarle los monos a otro dibujante. Que es Ahí es distinto. el problema, que yo creo que Dani, yo no sé si te pongo en complicaciones por la pregunta, porque te juro que no tiene mala intención, pero a mí me da la idea, y yo veo harto últimamente, que hay muchos chicos que hacen fanart y todo eso y calcan harto, ¿cierto? O soy yo el que tengo esa fijación. No sé, tú ¿qué dices, Dani? ¿Te pasa eso de mirar para el lado y decir, pucha, que lata que este cabro, que igual calca demasiado, copia mucho? Sí, de repente, sobre todo en feria que sentía la original, pero, o sea, a lo mejor no lo calca, pero está la duda, pero sí, teniendo el talento y hacen, es como copiar exactamente la misma pose. A mí me gusta el fanart, pero cuando uno le pone su propio estilo, en mi caso yo de repente pongo Claro. guiños de, por ejemplo, de los Simpsons o de
Surpa o de otra alguna Star Wars de repente, pero le pongo el estilo mío así más caricaturesco, otro estilo más de dibujo del mío, pues, Ujú. Sí, haciendo obviamente pero sí me llama la atención de repente que hay como que uno ve un dibujo y es el mismo que está en Google, no sé, de alguien que está ahí en un... Y ahí me da lata, pero no, uno le dice algo y después se enojan, tampoco se puede decir nada. sí, obvio, ahí uno es mejor no decir nada, dejarlas pasar. Sí, por eso. Uno dice algo después te dicen, sapo o cosas así que... Pero sí, de repente hay gente que cuando no le ponen su estilo es como, no sé, Sí, se pierde ahí un sí, ya tanto que de hacer estamos, su propio ya que estilo estamos del hablando, personaje claro, original. si estamos hablando de plagio, que también lo llevan rayando, la estatua de la del gato. ¿Cuánto hay un gato que... ¿Es gato o no es gato? Gaturro. El gaturro, El el Gaturro gaturro. que copia los chistes de Garfield y todo eso. Pero Sí, sí, lo tiene. Sí, pero ahí las copias son más del lo tienen contenido. ahí bien. Ya. Sí, pues en todo caso, no del dibujo mío. Claro, El chiste, copiando chistes, una cosa así. Correcto. claro. Bueno. Sí, 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 sí. He Bueno, leído Carlos harto eso en sí, Argentina. sí, Carlos nos dice por acá, oye, Roberto, ¿y si es Germán esa palomita versión porno? Oye, mira, ojo con un detalle técnico porque la otra vez tuve la suerte de me encontré unos archivos digitales por ahí en la web de la barra y los contenidos eran bastante subidos de tono y bastante explícitos en algunos. Ujú, Eh, la- Pueden buscarlo, si mal no me recuerdo, está en el Flickr de la barra, que todavía sigue arriba, gracias a Dios. Pero cuando sale un chiste del Trauco, al Trauco se le ven las presas con lujo y detalle. Entonces, y el chiste va directamente al respecto de eso. Entonces, yo creo que más porno, no sé, o sea, bueno, siempre se puede más, pero yo creo que de la barra era bastante jugado. Yo mientras más lo veo y más lo leo, lo encuentro demasiado jugado para la época, entendiendo que en la mitad de los 80 no estábamos tan open mind. A fines de los 90 estaban los chistes sin censura y todo eso, pero eran bastante subidos de tono. Y lo otro, al respecto a lo técnico, por desgracia, que es algo que pasa en lo legal, que Palomita, como muchas obras de la barra y otros más. de muchos autores nacionales que han pasado por medios nacionales, que han enfrascado en esa qué tanto Copesa pagó por los derechos porque yo te puedo asegurar que cualquier medio no es que paga los derechos de todos los personajes que tiene, pero al mismo tiempo tenemos que entender que los derechos de la palomita son de la familia, de la barra, y nunca va a ser tan fácil llegar a un acuerdo con una familia, salvo que tengas una relación muy estrecha, muy cercana y que se pueda conversar y ir llevando en el tiempo, pero es como si ahora, ¿cierto, Roberto? Pues ponemos un ejemplo hipotético cualquiera, alguien llegara y dijera, no sé, el alaraco de Temo, Mm, y que lo quiere seguir dibujando. Ponte tú de mi vago, va, se tienta, viaja a la quinta región, va a hablar con el nieto de Temo, ¿cierto? mm, Le dice, mira, tengo esta idea y en realidad me encanta ese formato del alaraco y ¿para qué me voy a crear un personaje con otro nombre si en el fondo es la misma estructura del alaraco? Y yo no sé si el nieto de Temo, y lo digo en buena porque es lógico, no lo digo mm, para nada en mala, le va a decir a Ami, oye, sí, hazlo, así como que lleguemos a un acuerdo en plata, porque en el mm, fondo es súper difícil mediar cuánto vale una franquicia en el tiempo, su arrendarla o prestarla, o como tú la quieras decir ujú, o nominar. Entonces, al final es ujú, complejísimo. Yo traté cuando llegué a la cuarta, siempre lo he dicho y ahora más que nunca lo he recalcado, que cuando yo me moví de la tercera, mi mayor intención era retomar las cosas desde la barra, eh, por un extremo amor y cariño a la persona y a su obra. Entonces quería tratar de recuperar en algún nivel
algún par de cosas emblemáticas de él y que se mantuvieran en el diario La Cuarta. Y fue imposible. Presenté proyectos de un montón de cosas, los jefes con la mejor de las disposiciones, en el sentido de que tenía a la gente de los derechos ahí, ¿me entiendes? Y que se podría haber hablado mucho más fácil con la familia. Y fue imposible. Yo creo que siguió funcionando el Doctor Cariño, que fue lo último que hice, y porque era algo más genérico, no tal como la palomita, sino que el Doctor Cariño era un concepto, ¿cierto? Sí. Pero me fue imposible y estuve mucho rato tratando de hacerlo. Una pena, pero igual tiene lógica. Eso. Sí, también hay que pensar que cuando muere Percy, estaba en el funeral, me acuerdo, estábamos con mi señora, llega la gente de la cuarta y empieza a exigirle prácticamente ahí mismo, al lado del cadáver, al hijo que retomara el personaje, que no se podía perder, que tenía que seguir adelante, aquí que allá. Recuerdo que le dijo, yo soy malo para la historia, tendríamos que hacerlo con mi hermano, tendríamos que llegar a un acuerdo con mi hermano para que él haga la historia y yo lo dibuje. Le dijo, no, si tu papá siempre hablaba de ti, le decía que tú eras su sucesor, que eras idéntico en su trazo y todo el cuento. Bueno, así pasó, el equipo de los hermanos se hicieron cargo también de Plan Antártico. Yo creo que simplemente fueron casi 2 años, pero después se alejó este chico Seguro uno. Sí, sí. Seguro uno, no sé si alcanzaron a ser 2, Roberto. Un año ya, digamos un año, y el cuento es que él se aleja, porque después me lo topé en el GAM, y yo iba pasando y había una tienda como de zapatillas, que ya no existe ahí. Y cuando me golpean el vidrio y me hacen con la mano, y era él y sale y me saluda, me da un abrazo, y me dijo, oh, qué rico verte, me dijo tanto tiempo. Y ahí me dice que se aleja directamente del personaje porque no quería vivir a la sombra de su padre. Él quería brillar con luz propia, él era diseñador gráfico, publicista, algo más. Así que él quería irse por lo suyo. Entonces él estaba en ese minuto haciendo un montaje justamente para esa tienda. Así que dije, te deseo la mejor suerte del mundo, y de ahí no lo he visto más. Entonces, ahí también yo creo que responde tu pregunta, Carlos, qué pasa de repente, porque no se siguen muchas de estas franquicias, por decirlo de alguna manera. Y también Carlos nos dice por acá, qué buena anécdota de Roberto, la Mafalda de la DC, de la DC Comic, ya, pero bueno. En serio, Germán, buen detalle, allí con los dibujos. Y acá nos dice también José, Kino salía en Chile, en la revista Bravo, en los suplementos. Para los que no recuerden, la revista Bravo era como la versión soft, así, de la Playboy chilena, era muy suave, que venía de Argentina, si no me equivoco, la Bravo. No, ahí no sé. No. Sí, yo tuve varias Bravo y era una versión también con chicas casi corriendo en ropa, pero era muy suave, era una cuestión muy... Sí, Es que en esa época también era bastante típico la revista Zigzag. Yo siempre he dicho, la primera vez que abro una revista Zigzag, que debe haber sido del año de la pera, claramente, y veo esas típicas páginas llenas de fotos, así como fotonoticia y la cuestión, y salía la presentación de no sé qué chica que había ido a hacer un show a no sé dónde, y salía el King Kong llevándosela traste al hombro y prácticamente en bola en la mina. O sea, no, yo creo que con suerte se tapaba con el traje King Kong, así. Y me empecé a dar cuenta que las fotos, no es que fueran eróticas, pero salían sus desnudos y sus cosas. Sí. Y la gente era como natural. O sea, no... Recuerdas del suplemento Hombres, de la tercera también. ¿De acuerdo? También. No, tampoco me acuerdo. Sí, inclusive al final venían con unas parodias de series de televisión. Y entre los dibujantes que estaban ahí estaba el chico Nelson Soto. Así que, para que algunos lo recuerden. Y hay unas parodias muy buenas de la isla de la fantasía, el hombre nuclear, de todas las series que estaban de moda. Y el horror dice King Kong le hizo el paso del toro.
Ya, pero volvamos con la mi vago acá. Oye, entonces, volviendo a esta historia, a todo lo que has desarrollado, ¿cuáles son tus próximos pasos? ¿Qué te gustaría desarrollarte? ¿Qué te gustaría hacer? Bueno, ahora justo coincide 10 años, 2015 es como el año oficial, y si hago Ya. otro libro sería el libro 10 del año 10. Ujú, Quizá pensando hacer algo con eso, no sé, estoy ahí, porque la conciencia, tengo esa conciencia, hay que aprovechar para crear algo ahí llamativo también. ujú, En seguir con los cómics y todo ese tema. Estoy con unos proyectos, con fondos, con otros, avanzando en unos fondos que participando con otras personas, igual para unos proyectos ahí que no se pueden dar a conocer, pero ahí, si sale algo ahí se dará a la luz también. Ahí trabajo en conjunto con otras personas que están postulando al fondo y que necesitan ilustradores para que proyectos de proyectos ahí esperando los resultados, a ver si salen ganadores. ujú, sí. Oye, nuestro amigo Carlos Humor, actualmente también está en una editorial más o menos grandecita. Si a ti te ofrecieran una oportunidad de irte a una de estas grandes editoriales, ¿marcharías? A una editorial. Eso me faltó. De hecho, eso no lo comenté. Ahora me ofrecieron el año pasado. No sé si mencionarla, ¿para qué voy a mencionarla? Pero No, me había no es entusiasmado harto, necesario. sí, ahora lo comentó. Que ya, oye, se acercó la persona y te paso mi tarjeta si tenía algún proyecto para ir. Ya yo me presenté, tenía una idea. Menos mal que después de lo que pasó, porque al final no estoy interesado. Dejaba para acá intentar con una editorial a ver qué pasa, porque esa era mi mentalidad cuando se acercaron. Ya en una de esas resulta, si no sigo solo, como siempre, no hay problema. Pero me habían insistido tanto que yo fui, ya hablamos tanto y después no quisieron, me dejaron en visto, como se dice. Pero no menos mal que no le di la idea, el libro nuevo, le di otra idea, no el libro. Pero ahí no me pescaron, fue como el llamado, pero si sucediera de nuevo, no, tendría que estar bien seguro que, para no perder el tiempo de tener esa ilusión de estar en una editorial. Si la historia se repite, no, igual no, yo diría que no al tiro. Si va a pasar lo mismo, que me dejaran en visto sin dar respuesta. De hecho, si yo no mandaba un correo, no me decían que hoy no, que más no estamos interesados. Pero no, al principio era con mucho interés y yo dije, ya, aquí es la mía, pero no, al final no pasó nada, así que ahí hay una decepción con eso. Bueno, si hay otra oportunidad, habría que verlo muy en detalle antes de seguir el proceso, para así decirlo. Sí. Bueno, tampoco voy a dar nombres, pero me he topado de repente con algunas personas que me han dicho de que le han ofrecido en algunas editoriales grandes entrar a hacer cositas pequeñas y mira, podemos sacar esta Ah, cosita como para empezar. Ya, pero necesito que cambies lo que estás haciendo y hagas algo totalmente distinto. mm, ya. ¿Estarías dispuesta a jugártela o tú dices, no, yo soy totalmente fiel conmigo mismo, a mis Como que te ideas, mis dijeron, ya principios? cambia tu estilo, haz otra cosa. Sí, Le totalmente gustaba sí, o sea, le gustaba el estilo, pero no le gustaba lo que decía, que es distinto. el contenido. Ah, El ya. contenido. Es que depende. Es que uno tiene su propia línea editorial, uno no puede venderse porque por hacer algo que no te gusta por un poco de plata, no sé, por decir algo. Yo ahí cada uno tiene su línea editorial. Si me ofrecen algo que yo lo he criticado en redes sociales o en mis viñetas, no la haría. O sea, no. Sería como muy. Depende, uno tiene su línea ética o editorial, depende de la temática que te ofrecerían hacer en vez de continuar con uno mismo. Por eso yo creo que me quedé al final autogestionado. Ahí no tengo tijera ni censura tampoco para que digan lo que no puedo hacer, lo que puedo hacer. Quizá por ahí también me ha convenido quedarme solo nomás. Por algo pasan las Ya, cosas, no sé, pero no podía cambiar tan drásticamente como que pasar de blanco y después a negro, así como muy brusco el cambio, es como tendría que pensarlo muy bien. sí, 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 O sí. sea, yo creo, yo aquí voy a entrar a A Espera, colocar pelear. un disculpa, lo que sí he punto. hecho, espera, una cosita más, que Vale. lo que sí he hecho es hacer ilustración infantil. Ahí hay otro estilo, pero no me cambia del tema drástico, porque son temas que
Ah, ya, perfecto. Ya. Germán, dale. Por Es ejemplo, que he hecho lo que ilustraciones a autoras, a infantiles. Así que es es algo diferente que hice, pero no afecta en lo que hago porque no es un tema ético, no es un tema de político tampoco. Así que hay algo diferente que sí he hecho que ilustraciones para niños. Eso, ahí yo feliz haría eso. Pero si es un cambio que me afecta a mí como ético, ahí tendría. Es que, a ver, yo creo de que a los dibujantes nos toca una complejidad bastante grande que tenemos que entrar como a pensar un poco más desde la vereda del frente, que es lo que a mí me gusta decir. Porque en el fondo yo creo que en gran parte nosotros somos prestadores de servicio. Tenemos nuestra voz autoral, absolutamente de acuerdo, pero al mismo tiempo somos prestadores de servicio, porque muchas veces para hacer ciertos proyectos uno entra a mediar. O sea, en un minuto me pidieron cómic educativo con ciertas restricciones, en otro momento me tocó dibujar ciertas cosas cuando estaba en la tercera, cuando claramente yo tenía una restricción súper marcada en varios ámbitos, en lo religioso, en lo político, en lo social, en lo que es empresa. Y en realidad yo creo que es como difícil entrar a encontrar un tema que se pelee mucho con nuestros principios, eh, salvo que sea una publicación muy zafada. Una vez me hicieron un Sí, comentario así como, sí. oye, ¿dibujarías una viñeta con tal y cuáles características? Le dije, mira, santo no soy, porque no solo era medio porno la viñeta, sino que era bien pasada para la punta, ¿cachai? Y para la punta y un poco más allá, de eso que tú que hay, así como, oye, el tipo te está viendo esta cuestión y quiere pagar lo que quiera. Y yo le dije, no me siento cómodo, pero si hubiese tenido la necesidad de hacerlo por plata, lo habría hecho. Gracias a Dios en ese minuto tenía un piso que no me hizo como entrar en la disyuntiva, voy a tener que tomar esta pega. Pero yo creo que esos casos extremos de que nos hacen lidiar con lo ético, con nuestra voz autoral, creo que son pocos los casos, creo yo. Y creo que hay que verlo como, recalco, somos prestadores de servicio en la mayoría de los casos. Distinto es a lo mejor, por lo que contaba Roberto que le pasó, que a lo mejor, pucha, no, hay cosas que uno siente menos que otras. O sea, no le encuentro la gracia, se voy a llevarle un punto absurdo, me mandan a hacer historietas de autito, y donde todos los personajes son autos y en realidad yo no estoy ni ahí con los autos, por poner un ejemplo hipotético. Bueno, si fuera los Transformers sería otra cosa, pero lo que hoy de que digamos de que una historieta de auto, capaz que a mí no me llama la atención y no la haría, pero después con el tiempo capaz que uno entra a hacer ese tipo de cosas y le puede encontrar el gustito, porque también pasa que muchas veces a mí me tocó ciertos cómics hacerlos para Estados Unidos, que ya llegaba el editor, llegaba a un acuerdo, después veía que el guión era un desastre, ya está bien, lo tengo que hacer porque acepté hacerlo y me mandaron una plata, me pagaron la cuestión, hice todo el show de recibir los dólares, pucha la complicación grande y después de devolver la plata y hacer otra complicación más. Y sabes que cuando estaba llegando a la última página me daba cuenta que le había tomado cariño. Por muchos defectos que tuviese la historia, según yo, o que no me acomodara tanto lo que estaba dibujando. Entonces, yo recalco y cierro, definitivamente yo creo que nos vemos más como prestadores de servicios a veces que ser tan de aquí para allá, no. Sí. Oye, ahora que tú decías autito, me hace recordar que una vez me hace el comentario Máximo Carvajal, que él le habían pedido que presentara distintos autores nacionales en el extranjero, que era para una revista, y uno de ellos presenta, porque era como a pedido el tema, era sobre carreras de auto.
y hay un dibujante de la antigua generación, dice que era increíble el dibujo que había hecho, ¿ya? Pero no quedó porque en la parte de donde van los neumáticos adelante lo hizo cerrado. Entonces el auto no podía mover las ruedas como para doblar, ¿ya? Tuvo ese error. Y otros más en construcción del vehículo. Prácticamente lo había inventado. Y le preguntan, le digo, oye, ¿por qué te pasó con esto aquí que allá? ¿Cómo te caíste en algo tan básico? Y él dice, bueno, es que yo no tengo auto y nunca me han gustado, así que no tengo idea cómo son los autos. Así que, Bueno, respuesta honesta. honesta. Pero bueno, son cosas que van pasando. Oye, próximas presentaciones, ¿dónde te toca estar, Dani? ¿También? Sí, bueno, ahora, bueno, avanzar en cosas personales, pero sí ferias, presentaciones, todavía creo que tengo tema en Talca, la FILSA voy a estar allí también, pero se más adelante, más para fin de año. Y ahí viendo ferias, yo de repente, bueno, la última fue ahora en Ñuñoa, y ahí estoy viendo lo que se viene ahora feria, en julio también tengo una feria ahí de ilustración del libro, voy a temas de ilustración, y también son potentes, depende del sector. Así que estoy planificando ahí ya el mes, estoy ahí viendo la planificación. Ya en agosto se retoman las ferias libros que se vienen ahí de Talca y otras más. Renca también creo que tengo. Me imagino, Que Dani, que con esto, con la cantidad de años que lleva solo en tu epopeya, por llamarlo de alguna manera, ya tienes como una agenda que más o menos se va repitiendo y amoldando todos Sí, los años. En ese sentido, ya te conocen, todo va funcionando bien en ese sentido, ¿no? sí, ahí como hay ferias fijas que ya sé que la hacen en estos meses, así que ya sé que ahí tengo que postular y entrar, o a veces que invitan, de hecho, a veces ya han correos solos que uno se sorprende de la invitación y dije, bacán. súper. Oye, Menos ya hay como no sé, se repite la... sí. No, lo que te iba a comentar, que a mí me hicieron los comentarios unos días atrás que se nos viene una segunda furia del libro, pero es como la furia ilustrada. Y dije, ¿qué es la furia Sí, ilustrada? la leí. Sí, entonces me dicen de que es la misma versión de la furia del libro, pero dedicado a ilustradores. No sé si Sí, será tan verdad. Ya, buen sí, la dato. leí. Está la publicación en Instagram de la Furia. Ahí uno la puede chequear ya. De hecho, ya están abiertas las postulaciones, parece, pero choca con Filsa, con la Feria del Libro de Mm, Santiago. Un fin de semana choca. Así que ya, ahí está la decisión, la disyuntiva de dividirse ahí o no. ya. También a veces que chocan ferias buenas y ahí uno tiene que Ya, ver pero cómo seamos, lo hace. seamos sinceros. Filsa actualmente no llega ni a calentar el agua, está muy mala. En cambio, la Furia arrastra a mucha gente, ya se creó todo un público. Sí, las furias, sobre todo la de que hicieron Estación Mapocho ahora Mm, pasado, no, hay mucha gente, impresionante. Es que la clave que es gratuita, bueno, y tiene una marca ya, la Furia del Libro yo creo Claro. ya lleva años con la marca, y no, pero se llena impresionante la gente que, no, llenísimo, total, nunca falla esa feria. sí. Acá te están preguntando cuáles son tus redes sociales para seguirte. Bueno, tal cual, Damivago, es súper fácil, Damivago en todas las redes sociales, en X, Facebook, Instagram, tengo la tienda online también, ahí en los que quieran, cuando no estoy en feria, pueden ver ahí los libros, Súper bueno, súper bueno. Chiquillos, para la próxima semana les adelantamos lo siguiente. Pongan atención. Sí, se viene entretenida la próxima semana. Así que estén atentos porque va a estar muy entretenida la próxima semana con todo lo que se nos viene directamente. Así que vayan La, preparándose, va a estar muy entretenido.
Y ¿La también gente habrá adivinado, Roberto, con las viñetas qué es o no? yo creo que todavía no adivinan lo que es. Inclusive, Uh, mira, la furia la lleva ahí, yo saludo de lejos a Dami y mucha gente, sí. Mucha gente más que si revisan por Instagram, me han dicho, pero que chu es lo que viene la próxima semana, man. Han estado muy colgados, así que eh, paciencia, paciencia, paciencia. Y también, amigos míos, les recuerdo que se nos viene, sí, tercer concurso. Hola amigos de LDP Magazine. Recuerden que tenemos concurso, el nuevo concurso del mes. Gánate una polera a tu elección. Simplemente tienes que decirnos cuáles son los conductores habituales de Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes. Recuerden que han habido 4. Debes de nombrarlos a los 4 y tendrás tu bella polera. Acá, gentileza de Play Kingdom, ya lo sabes. Participa. En hemos realidad sido han sido 4. 4, pero en realidad 5. En realidad Son 5, porque a eso voy, pues. son 5, sí. Pero vamos a colocar 4 en este minuto porque hay alguien que está fuera de, ¿cuál se llama? Que ya dejó, que está en los podcasts. Cuando comenzamos Mundo Viñeta era podcast. Comenzamos con podcast definitivamente y se dejó a un lado y continuó después con otros programas de LDP. Así que eso. Puedo decir pistas, simplemente es editora, pero ella no cuenta. Vamos a contar 4 nomás. ¿Tú dices que eran 5, Germán? No, porque yo la había calculado a ella y por lo tanto yo decía mínimo 5, Sí, pero sí. también podía equivocarme en algún minuto si hubo alguien más. No sé, bueno. Sí, no, 5, 5, no, está totalmente acertado. Son 5, pero vamos a nombrar 4 que son los últimos que han estado en pantalla en el último tiempo. Así Hola que eso. amigos de LDP Magazine, continuamos con esta campaña de reunir o recolectar cómics y manga para el colegio de Colet. Estamos esperando sus donaciones, así que estén muy atentos. Para eso comuníquense con nosotros a nuestro correo electrónico LDP Magazine en vivo, para que ayudemos a estos chicos que están interesados en la lectura y principalmente en el 9º año. Así que contamos con su ayuda. Se les quiere. Hola amigos de LDP Magazine. Estamos con una grata sorpresa. Estamos acá desde Play Kingdom. Desde la próxima semana comienzan las tertulias literarias. Con nosotros va a estar Ingrid Guzmán y también Marco Fabián Cortés. A partir de las 18 horas. Todos cordialmente invitados. Acá a Play Kingdom, el Palacio del Ñoño. Así que ya lo saben. Y Germán, ¿qué nos tienes por allá, Germán? La publicación, por favor. Este clásico ochentero en formato historieta, de verdad están quedando pocas copias, yo les digo. De verdad, yo pensé que quedaban más y no. Así que para quienes quieren una buena historia de aventura, apocalíptica, con todos esos guiños ochenteros y noventeros, y sobre todo que hay que entender de que este fue todo un esfuerzo conseguírselo, porque se hizo para el mercado extranjero, hubo que buscar ahí los derechos para que los prestaran y así que yo creo que por lo mismo no se lo pierdan, después lo van a echar de menos y sobre todo, cierto Roberto, yo mientras más veo esa portada a mí me encanta cómo quedó. Sí, está muy buena. Muy, Y muy yo buena. no sé si es porque soy tan fanático de Snake Plissken y de las películas aquellas, pero encuentro que quedó entretenido. Sí, quedó muy entretenido. Así que eso. Y también, chiquillos, les vamos a recordar que, a ver, espérense un poquitito que esta cosa se anduvo atontando. Sí. Hoy día el Stringer como que está medio lento. Así que no sé qué diablo le está pasando, pero está bastante malito. Aquí vamos de nuevo. A ver, recuerden, amigos míos, que estamos apoyando a los amigos de Soundpatch, que se nos viene con esta sinfonía, los sonidos de las sombras de Drácula, un homenaje directamente a la película de 1931, a la primera, con Bela Lugosi, que vamos a escuchar en vivo y en directo a una gran orquesta, como les digo, el 1 de noviembre en la cripta de la iglesia
Los Sacramentinos en Arturo Prat 485 Santiago. Esto está al ladito de los Juegos Diana, a partir de las 20 horas. Así que ya lo saben, más algunos pasajes que están directamente realizados a partir de la novela. Eso es lo que vamos a tener en este concierto, que va a estar muy entretenido. Y por lo que me dicen por interno, ellos ya prácticamente tienen vendido esta presentación y están preparando una segunda, que sería un par de horas antes, que sería como a las 5 de la tarde, ¿ya? Esto dentro de un marco de las festividades de Halloween. Así que ya lo saben, así que basado en la novela de Bram Stoker se nos viene esta producción y la próxima semana vamos a estar conversando directamente con la gente responsable de todo esto, porque nos pidieron que también los cubriéramos, porque está dentro de lo que hacemos en LDP Magazine, dentro del género fantástico. Así que se agradece esa confianza y nos estamos ayudando en lo que más podamos. Así que eso, chicos, ya. Germán, coméntanos por ahí. No, yo creo que hay que hacer un honor a la frase acá que dice el Carlos, que con el gato son 6 las personas que Diré que siempre son más. están animando acá a Mundo Viñeta. Sí, más los gatos, que son varios, bueno, así que eso. Bueno, sí, pero por lo general es uno el que siempre aparece, el que siempre estaba apareciendo en este último tiempo. Así que yo, que soy gatero, en realidad podríamos para otro concurso. ¿Cuál es el nombre del gato para que te ganes algo? Sí, no, nombra a los gatos Alfaro, claro. Sí, Claro, más o menos, ya. Pero no, sí. mira, Gánate un gato, claro, y gánate un gato. claro, y te lo llevas para la casa. No, no, Sí, mejor los gatos. De sí. verdad, de verdad. Si pudiese tener más gatos en la casa, tendría más, pero no se puede. Sí. Dani, oye, si de verdad pensando ya en el cierre, me imagino que para ti fue una decisión, tal como lo conversábamos un poquito al principio, de me la voy a jugar solo, lo tengo que hacer y te ha funcionado. Y me imagino también por lo mismo de que te ha dado los frutos suficientes para subsistir solamente de esto, ¿cierto? Porque de verdad, yo creo que, y en eso estamos todos de acuerdo y siempre lo decimos, ser dibujante en este país es una tarea épica. Entonces, espero de verdad verte más seguido en actividades, que de verdad te funcione todo bien y que podamos ver claramente más de tus publicaciones cuando vayan a salir. Así que tal como dice Roberto, en este minuto le gané a Roberto y le voy a decir yo a Damián, esta es tu casa, Mundo Viñeta. Cuando saques las publicaciones, avísanos para poderlo compartir en nuestras redes. Yo creo que todo granito suma. Y de verdad, un placer y un honor haberte tenido por estos lados, donde para más remate, esta es la primera vez, ¿cierto, Roberto?, que el policía malo de mi persona no se presentó. Qué Así increíble. es. Increíble, increíble, sí, sí, sí. Así Sí, que genial ahí que Dami Gago le haya puesto el equilibrio a Mundo Viñeta y no tanta maldad que de repente se me había escurrido en los capítulos anteriores. sí, pues por algo están poniendo protección hoy día en el metro, que nos sigan saltando a los dibujantes. Oye, Muchas chicos, gracias. sí, una de las cosas que se me estaba olvidando y ya se me olvidó. Entonces, el cuento es que, Dani, el micrófono es todo tuyo para que digas lo que quieras, todo tuyo. Un honor que estuvieras acá con nosotros y que sigas entregándonos ese humor sanamente. Dale. Muchas gracias por el espacio, por un espacio más para difundir ahí el arte chileno, el cómic chileno, así que se necesita mucho espacio así. Ojalá haya mucho más, eso es clave también, que siempre lo comento, que la difusión, espacio para difundir es la clave para los independientes sobre todo, así que feliz de que haya uno aporta un granito de arena a su programa y todo, así que espero que haya mucho más espacio para todos nosotros y para que seguir difundiendo el tema del cómic chileno, así que bacán y me pueden seguir los que no ven este programa, también hago los que tipo humor y todo, así que
Ahí nos veremos en ferias del libro, por ahí, por allá. Así que nos estamos viendo y muchas gracias, Gabriel. Así que eso, muchas gracias por el espacio. Así que nos veremos pronto en algún evento por ahí. Muchas gracias. Así es. Gabriel, te estoy en deuda contigo, tengo que buscar unos archivos que están en un disco duro, por eso no te he mandado las cosas, porque parece que se mandó muriendo el cable, entonces no me quiere reconocer el disco duro. Así que un poquito de paciencia y ya te voy a mandar lo que me pediste. Así que eso. Y Carlos nos dice por acá, la raja, hoy muy buena conversa, Roberto, Dami, gato, Germán, gato. Así que eso. Ya amigos, mañana vamos a transmitir el conversatorio que realizamos el martes pasado en la biblioteca de Bellavista, dedicado a evolución con Andrés Villavicencio. Así que a partir de las 20:30 horas va este programa envasado. Porque como ustedes saben, durante la celebración de San Juan, José Luis Flores sufrió un ataque cardíaco, el cual lo tiró directamente a la clínica y a cirugía. Entonces, lo estamos haciendo que repose estos días, hemos hablado con él, está mucho mejor, está saliendo del paso, pero estamos haciendo que esté tranquilo y no se esté agitando. Así que también estamos reprogramando los conversatorios que teníamos con él. Así que eso, amigos míos, lo que les queda dando. Así que eso, y acá en ese tranquilo, sí, no te preocupes, te lo voy a enviar. Así que eso, un abrazo, amigos míos, se les quiere, así que ya Mundo Viñeta más allá del manga y los superhéroes estaría regresando la próxima semana. Así que se les quiere y nos estamos viendo y un agrado tenerlos a todos por acá. Así que se me cuidan. Chao, chao. No.